Hola, muy buenos días para todos. Damos inicio al programa radial del Hospital San Carlos, Salud en Sintonía. Hoy tenemos un tema muy importante. Invitamos a todas las personas a que estén conectaditas. Si tienen alguna duda, también nos pueden preguntar a través de las redes sociales. Invitarlos siempre a los programas radiales que se realizan desde la Hospital San Carlos para que interactúen y conozcan un poco más de todos los temas. Hoy estamos en compañía del médico Mateo Velázquez. Mateo, muy buenos días. Muy buenos días para toda la comunidad de Cañas Gordas y muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir información valiosa y de interés para toda la comunidad. Claro que sí, Mateo. Hoy tenemos un tema muy importante y es el tema de los metales pesados. Qué bueno que nos contextualices un poco y invitamos a todas las personas a que estén muy atentas porque en el occidente de Antioquia se maneja este tema. No es solamente Cañas Gordas, sino varios municipios del occidente. Bueno, podemos empezar diciendo que la intoxicación por metales pesados es de interés en salud público, porque según la Organización Mundial de la Salud es una condición que puede llevar a millones de muertes. Sin embargo, es muy subestimada porque a veces las manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas que presentan los pacientes no son del todo claros. Entonces, las cifras que realmente nosotros conocemos sobre intoxicación por metales puede que a veces no reflejen la realidad de las comunidades. Otro aspecto importante que quería compartir, Juli, es que a veces hablar de terminología de metales pesados puede ser complicado, porque si vos le preguntas a un médico o le preguntas a un químico o le preguntas a un ingeniero qué es un metal pesado, todos van a tener como definiciones diferentes. La IUPAC, que es como la Organización Internacional de la Química, dice que hablar de metales pesados en el contexto de la salud a veces puede ser confuso, entonces prefieren usar el término de metales tóxicos, que son como esos metales que fisiológicamente en el cuerpo no cumplen ninguna función y cuando se empiezan a acumular por exposiciones laborales o exposiciones ambientales empiezan a generar algún tipo de enfermedad. Cuando hablas del tema de exposición laboral, ¿tiene que ver las personas que están en tema de minas, también las personas que consumen agua cerca donde se maneja ese trabajo? ¿Qué precaución debemos de tener con este tipo de elementos? Exactamente. Tocaría ya empezar de pronto a hablar también como de las particulares de cada uno de esos metales. Por ejemplo, iniciemos con el plomo. El plomo está muy presente en pinturas, está muy presente en productos de vitrocerámica, está muy presente en algunas baterías. Entonces, digamos, si una persona trabaja en una fábrica de pinturas, puede estar expuesta a plomo de forma inhalada, porque el plomo puede estar en el aire de la fábrica, o si una persona, por ejemplo, vive cerca de un vertedero de basura, en donde no se hace un manejo adecuado de digamos baterías que eliminan al ambiente, que no se deberían dejar tiradas en el suelo, esas personas pueden empezar a consumir agua contaminada por esa batería que empieza a soltar esos metales a la tierra y después de la tierra pasa al agua. A veces también, como les dije, el plomo puede estar en las pinturas, entonces hay casas viejas que tienen pinturas de plomo o construcciones viejas que tienen pinturas con plomo, y hay una exposición muy importante en el plomo y son los niños. A veces los niños dentro del desarrollo presentan conductas que nosotros llamamos picas, que son que empiezan a comer cosas que no deberían comer. Comen tierra, comen cemento, cogen la pared y se la mastican. Entonces los niños están muy expuestos a esa intoxicación por plomo, por esa conducta de la pica. A veces también algunas mujeres con anemia o embarazadas pueden tener esas conductas, pero es muy relevante en los niños porque los niños son muy susceptibles a ese metal. Y ya con respecto, por ejemplo, el mercurio también tiene una exposición ocupacional muy importante en las personas que lo utilizan en el proceso de minería, y justo por ese proceso de minería puede después el mercurio quedar en las aguas y contaminar el agua de consumo de las personas que no trabajan directamente en la mina, pero también se ven involucradas ahí. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las personas que constantemente están expuestos a este tipo de elementos?
Bueno, en Colombia hay muchas regulaciones con respecto al uso de los metales tóxicos. Por ejemplo, Colombia está en la Alianza Internacional para eliminar el plomo de las pinturas. El mercurio también está muy regulado, pero sabemos que a veces las regulaciones no se cumplen, entonces el llamado siempre es a tratar de utilizar los elementos de protección personal de la mejor forma. El mercurio, por ejemplo, cuando se procesa el oro, se calienta y se volatiliza, es decir, se vuelve un vapor. Entonces, tratar de usar mascarillas, tratar de usar gafas para que no se esté absorbiendo de forma inhalada constantemente ese metal. Lo mismo con las personas que trabajen, pues, por ejemplo, en fábricas de pintura. En este momento ya ha disminuido mucho el número de pinturas en nuestro medio que contienen plomo, pero si aún se siguen produciendo, mantener pues unas adecuadas medidas de protección personal. Eso en cuanto al ambiente laboral. En cuanto al ambiente pues ya como más doméstico, tener mucho cuidado con las fuentes de agua que consumimos, hacer un llamado también a las empresas que se encargan de la disposición de los residuos, que nos expliquen bien, por ejemplo, acá en Cañas Gordas cómo se hace la disposición de una batería de carro, o si yo tengo pilas en la casa, a dónde las tengo que llevar, o si tengo residuos electrónicos, un computador que se me dañó, un celular que se me dañó, que esos dispositivos también pueden contener algunos metales tóxicos, a dónde lo tengo que llevar y no dejarlo en alguna fuente de agua o no dejarlo de pronto en el suelo que esté contaminando y después pueda enfermar a las personas. Como lo estamos viendo, estamos muy expuestos y es muy a lo cotidiano. El tema de las baterías, como lo mencionaste ahorita, tenemos elementos electrodomésticos, estamos muy junticos con este tema, es muy cotidiano, muy normal, y la idea es que nosotros aprendamos y nos eduquemos un poco, que sepamos qué debemos de hacer con cada uno de esos elementos o cuál es la ruta a seguir. Ya no me sirven estas baterías, algunas empresas realizan la recolección de esas baterías o cuál es la disposición final. Debemos estar siempre en constante comunicación con las entidades que les compete este tipo de temas para poder dar un buen uso de cada uno de los elementos, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo, y finalmente es una responsabilidad compartida. O sea, así como las empresas encargadas de eso nos deben informar cómo se hace esa disposición, nosotros como los productores de esos desechos no podemos tomarlo a la ligera y creer que todo lo podemos echar al río o que todo se puede echar en la bolsa de basura. Yo siento que acá en Cañas Gordas son muy juiciosos con el tema del reciclaje, con el tema de separar lo orgánico de lo no orgánico, pero entonces faltaría de pronto informarnos más sobre todo este tema de los desechos electrónicos. Así es, en caso tal de que alguna persona tenga una intoxicación por uno de esos elementos, ¿cuál sería la ruta o el paso a seguir, ya sea niño, adulto mayor o joven? Bueno, hay una cuestión como muy importante en cuanto a los metales tóxicos, y es que la intoxicación por metales tóxicos es crónica. Es muy extraño tener una intoxicación aguda, es decir, yo con el tiempo voy acumulando plomo, mercurio o arsénico o los otros pues metales tóxicos, pero esos tres son como los más principales en nuestro medio. Y con el tiempo es que voy desarrollando algunos síntomas inicialmente muy leves, ¿cierto? Pero ya después pueden progresar a ser mucho más avanzados. Entonces, no es que yo de un día para otro me enfermé, sino que con el tiempo empiezan a presentarse esas manifestaciones. Por ejemplo, con respecto al plomo, en niños es muy frecuente encontrar retrasos en el desarrollo, retrasos cognitivos, retraso en el rendimiento escolar, alteraciones comportamentales. Hay algo muy curioso en cuanto al plomo, voy a hacer como un paréntesis que me parece pues un dato muy chévere. El plomo se acumula mucho en el cerebro, ¿cierto? Y en la parte frontal del cerebro, como en la parte de adelante. Y esa parte del cerebro es la que se encarga como de la toma de decisiones, poder regular nuestras conductas, no ser impulsivos, no ser agresivos. Y el plomo lo utilizaron mucho en el Imperio Romano para hacer tuberías y para hacer copas. Entonces hay teorías que dicen que el Imperio Romano cayó porque los grandes emperadores del Imperio Romano ya empezaron a presentar una intoxicación crónica por plomo y eso los volvió
irracionales, los volvió, pues como de forma coloquial, peleones, no tomaban bien sus decisiones, se iban a guerra sin pensarlo, y en parte fue el plomo, se dice pues, causante de la caída del Imperio Romano, uno de los más grandes pues de la historia de la humanidad. Cierro ya el paréntesis. Entonces, alteraciones comportamentales en general. Ojo, y voy a mirar a la cámara diciendo esto: no toda persona con alteración comportamental tiene intoxicación por plomo. O sea, no es una regla de 3. No es que, ay, es que esta persona es muy rabiosa, debe tener intoxicación por plomo. No. No es alarmarse. Sí, o sea, no es... Uno tiene que ser muy cauteloso, y entonces, si ustedes tienen la duda, pueden venir a hacer una consulta acá en el hospital, y nosotros ya dentro de la historia clínica analizamos cuál es el riesgo de esa persona. Si decimos, tiene una intoxicación por plomo y las alteraciones conductuales vienen desde hace 2 años, y justo hace 2 años empezó a trabajar en una fábrica de pinturas, uno dice, pucha, esto es un signo de alarma, esto parecerá que sí es causante del plomo, vamos a medirle plomo en sangre, vamos a mandarle el examen. Pero si no tiene ningún factor de riesgo para exposición a plomo, empieza uno a buscar otras posibles causas de esas alteraciones comportamentales. Y ahorita mencionaste que el plomo afectaría el cerebro, ¿cierto? De los elementos que mencionamos ahorita, de los metales pesados, ¿todos van al cerebro o afectan otros órganos? Voy a poner un poquito más científico, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo como para que todos podamos entender esto. El plomo es muy parecido al calcio, químicamente, ¿cierto? Si uno pudiera ver los átomos de calcio y de plomo, son muy parecidos. Entonces el plomo se va a ir a donde está el calcio en el cuerpo. Entonces el calcio está principalmente en los huesos, entonces puede afectar los huesos. Pero el calcio también está mucho en el cerebro, porque ayuda a las conexiones entre las neuronas. Entonces el plomo suele estar ahí. El arsénico, por ejemplo, es muy parecido al fosfato, y el fosfato es la fuente de energía en nuestro cuerpo. Entonces el arsénico está siempre donde esté el fosfato. ¿Dónde usamos mucha energía? En los procesos de crecimiento. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada que está dando desarrollo a un bebé, ese crecimiento del feto necesita mucha energía. Entonces, una embarazada con intoxicación por arsénico probablemente vaya a tener un bebé con muchos defectos en su crecimiento intrauterino. El mercurio, también un poquito parecido al plomo, le gusta llegar al sistema nervioso central, le gusta el cerebro, pero no se acumula en esta parte del frente, que es la parte como de las conductas, sino que le gusta la parte como del movimiento. Entonces las intoxicaciones por mercurio se asocian mucho a alteraciones en la marcha, en la fuerza, temblor, problemas visuales, problemas auditivos, y también se acumula mucho en la parte oral, en la parte dental. Entonces se puede asociar a enfermedad gingival, caída de los dientes y pues, problemas más odontológicos. ¿El mercurio en la vida cotidiana lo tenemos en qué elementos? Bueno, en dispositivos biomédicos puede estar muy presente. Anteriormente utilizábamos mucho termómetros de mercurio, pero justamente por el riesgo de la intoxicación por mercurio ya no los usamos tanto y ya preferimos los termómetros digitales. Hay otros dispositivos biomédicos pues, tecnológicos que ya los utilizan como en la parte interna, con los chips y todas estas partes internas de los dispositivos que realmente no están expuestos directamente con nosotros, entonces no es como tan riesgosa esa exposición. Y ya el mercurio de forma de metal, ¿cierto? De metal como tal, que es el que se usa en la minería. Hay un mercurio que, bueno, eso con respecto al mercurio metálico. También está el mercurio en una forma química que nosotros lo llamamos el mercurio orgánico. El mercurio orgánico es cuando el mercurio en el medio se junta con carbono. Entonces forma moléculas de carbono con mercurio. Esas moléculas le gustan mucho a las bacterias y las empiezan a metabolizar. Y esas bacterias se las come unos organismos que se llaman el plancton, ¿cierto? Entonces el plancton empieza a acumular a las bacterias con mercurio. Y entonces ese plancton se lo comen los peces chiquitos. Y entonces ese pez chiquito queda lleno de mercurio. Y entonces ese pez chiquito se lo come un pez más grande. Y ese pez más grande se lo come otro aún más grande.
Entonces terminamos con un pez gigante que nos cobran 200.000 pesos por él en Cartagena, pero lleno de mercurio porque se comió otros 300 peces chiquitos que también estaban repletos de mercurio. Eso lo llamamos nosotros la cadena trófica. Entonces es la cadena trófica la que hace que a veces ese mercurio de forma orgánica se termina acumulando en concentraciones tóxicas en algunos alimentos. Es un tema bastante importante, muy cotidiano y qué bueno que las personas estén muy atentas. En nuestro municipio tenemos diferentes personas que manipulan este tipo de elementos. Tengo una pregunta y ya me cuentas si tiene que ver con el tema o no. Dormir con los celulares. ¿Estamos expuestos a un metal de estos? O cuéntanos un poquito de este tema. Un mito muy frecuente, una pregunta que a veces uno suele escuchar mucho. Voy a ser muy sincero, sí, los celulares pueden tener de estos metales dentro de sus componentes internos. Que se haya demostrado que usar el celular de forma frecuente, dormir con él al lado, sea un factor de riesgo para intoxicación a futuro, realmente no. Listo, entonces nosotros cómo nos intoxicamos cuando el metal ingresa por nuestra boca, cuando respiramos el metal, cuando ese metal se impregna en nuestra piel y esos metales en el celular están en sus componentes más internos, entonces realmente no hay como un riesgo exposicional grande. Entonces no debería pues como preocuparnos ese aspecto tanto. Igual es también de precaución, de tratar de estar desconectados un poco de la tecnología, de no estar 100% en vida cotidiana a un celular y dormir al lado de un celular tampoco es sano. Entonces es la invitación a que estén todos también muy atentos a cada una de las recomendaciones que nos dan el personal médico desde la ES Hospital San Carlos. Voy a hacer una cuña, sí. Pues, y también voy a otro paréntesis que me parece importante ya que tocas ese tema. O sea, dormir con el celular al lado no es letal, pues usted no se va a morir intoxicado por dormir con el celular al lado, pero eso es parte de una cosa que a mí me gusta mucho reforzar en los pacientes y es la higiene del sueño, ¿cierto? O sea, si yo tengo una pantalla cercana, yo no voy a hacer una adecuada conciliación del sueño, y si yo antes de acostarme mantengo pegado el celular, mi cerebro va a estar activado hasta horas muy tardes de la noche y yo no voy a hacer un sueño reparador. Y un sueño que no es reparador, eso sí es peligroso porque a futuro se ha demostrado que eso puede llevar a riesgo de más infartos, riesgo de más enfermedades endocrinas, más riesgo incluso de diabetes, más riesgo de obesidad. Entonces, no usar el celular en la noche es también un llamado para poder tener un sueño reparador, un sueño saludable. Y muchísimas gracias por esta recomendación que es muy importante para que todas las personas lo apliquen en casa. En el tema de los metales pesados, la ES Hospital San Carlos ha estado realizando algunas campañas también informativas. La jefe del ICE ha estado asistiendo y ha estado compartiéndole a ellos un poco de la educación que debemos de tener con estos metales. Qué bueno que las personas se acerquen, los que no conozcan este tema y nos digan, nosotros queremos una charla en cuanto a este tema que es muy importante porque también desde la ES Hospital San Carlos les podemos brindar esta información. Sí, totalmente de acuerdo. La comunidad tiene que saber que la educación es pilar siempre en el tema de la salud, ¿cierto? Por más que yo mande pastillas, si un paciente no está educado y no tiene la información con respecto a su enfermedad, no estamos haciendo nada. Entonces, estos espacios y el hecho de que la comunidad sepa que se puede acercar a nosotros para solicitar información, para conocer más sobre un tema, me parece pues un aspecto vital. Y más, vuelvo y recalco, en estos temas que son de interés en salud pública. ¿Porque una enfermedad es de interés en salud pública? Porque es prevenible. O sea, si nosotros realmente cumpliéramos las regulaciones con respecto a estos metales, cumpliéramos con el uso de materiales de protección personal, cumpliéramos como con todos esos detalles, los casos de intoxicación por metales tóxicos serían muchísimos menos. Serían mucho menos y realmente son condiciones que pueden llevar a desenlaces muy deleterios en los pacientes, ¿cierto? Entonces por ello pues es como el llamado a estos espacios pues como tan chéveres que el hospital abre para la comunidad.
Mateo, con el tema de los metales pesados, ¿qué recomendaciones les podemos dar a todas las personas que nos están escuchando para que lo tengan presente en casa, en su vida cotidiana? ¿Qué precauciones podemos tener o recomendaciones? Bueno, podemos hacer como un top 3 de recomendaciones y conclusiones de lo que hablamos en este ratico. Entonces, lo primero es recordar que todos esos metales tóxicos no cumplen funciones fisiológicas en nuestro cuerpo, no son como el calcio, el hierro, el zinc, que sí los necesitamos, son metales que en nuestro cuerpo no tienen un rol y por eso generan enfermedad en nosotros y pueden estar en diversos componentes de nuestro ambiente, en el aire, en el agua y en la tierra. El 2 es tener cuidado con las exposiciones, conocer dónde pueden estar estos metales. Ya hablamos de que pueden haber exposiciones laborales, las personas que trabajan, por ejemplo, en fábricas de pinturas, en fábricas de juguetes, en fábricas de vitrocerámica, en manipulación de oro o en minería. Tiene una exposición laboral, pero también hay exposiciones ambientales, especialmente asociadas a una inadecuada disposición de residuos. Y esas exposiciones ambientales pueden ser aguas contaminadas, suelos contaminados, alimentos contaminados. Entonces, tener precaución de dónde bebemos agua, dónde estamos depositando nuestros desechos y de dónde estamos pues como sacando los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, precaución siempre en esos dos contextos y más en el laboral, tener uso pues de los elementos de protección personal, gafas, caretas, etcétera. Y como tercer punto clave, consultar ante la duda, ¿cierto? Yo ya fui muy claro en decirles que las manifestaciones, los síntomas y los signos clínicos de estas intoxicaciones a veces pueden ser poco claras, pero si tienen antecedente de una exposición y empiezan a sentir alguno de los síntomas motores, neurológicos, del estado de ánimo, de la parte pues de la boca, como habíamos hablado, de los huesos, consultar y ya junto con el médico hacer una evaluación completa y definir si efectivamente podría ser una intoxicación por metales y definir pues los estudios necesarios o buscar otras posibilidades diagnósticas y tranquilizarnos porque de pronto pueden ser otras condiciones distintas. No hay necesidad pues como de estarme midiendo plomo y mercurio cada 3 meses, no es pues una recomendación que nosotros hagamos, todo depende como de el contexto y cómo individualizamos pues cada uno de nuestros pacientes. Y tengo una última pregunta y es una persona que esté expuesto a este tipo de metales, que presenta los síntomas y que se acerca a la ES Hospital San Carlos, ¿qué tipo de exámenes le realizan para verificar si está expuesto o no? Entonces, en general, estos metales se pueden medir en sangre y algunos también se pueden medir en orina. Entonces se ordena la medición y si después de esa medición efectivamente comprobamos que está en un rango tóxico, haríamos un proceso de remisión para que ya el tratamiento lo continúe un especialista en toxicología, porque el tratamiento de nosotros como médicos generales principalmente es promover la prevención, ¿cierto? Educar a las personas a hacer esto que estamos haciendo hoy, de cómo evitar esa intoxicación. Ya cuando el paciente está intoxicado, hay algunos medicamentos que ayudan a eliminar esos metales del cuerpo, sin embargo son medicamentos con muchos efectos adversos, muy delicados y los tiene que manejar ya un especialista en hospitales de mayor nivel de complejidad. Entonces la ruta sería más o menos esa, evaluar al paciente, verificar que si tiene una exposición, que si tiene una clínica pues como compatible, hacer la medición dependiendo del metal en sangre o en orina y si están los niveles tóxicos confirmados, iniciar pues el proceso para que inicie el manejo con el especialista en toxicología. Claro que sí. Mateo, qué bueno que nos cuentes un poquito de tu experiencia aquí como médico, que nos cuentes. Salimos un poquito del tema, nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia acá en la ES Hospital San Carlos? En general, pues me siento muy acogido, el pueblo es un pueblo de brazos abiertos, siento yo. El hospital se ve que le han metido muchas ganas, el personal siempre procura porque el hospital salga adelante, el esfuerzo de los administrativos, del equipo asistencial ha sido inmenso pues para poder tener una nueva sede, empezar a ofrecer servicios que respondan a las necesidades de
de los cañagordenses, ¿cierto? Y de pronto a futuro incluso las necesidades del occidente antioqueño, ¿cierto? Que eso podría ser incluso una proyección muy importante, pero en general muy amañado, muy feliz, comiendo rico, disfrutando del clima y aprendiendo mucho también de los compañeros, de las personas, porque uno como médico no puede estar cerrado a ser uno el que siempre está dando indicaciones, sino que uno también aprende de los pacientes, y uno aprende de las experiencias, y uno aprende de las vivencias de todas las personas que va viendo a lo largo del día. Perfecto, muchísimas gracias al médico Mateo por acompañarnos en ese espacio. El tiempo ya lo tenemos muy limitado, pero agradecerle a todas las personas que nos estuvieron escuchando, invitarlos a que siempre estén muy atentos. Esto es un tema que no es muy cotidiano tratarlo, pero sí está muy de la mano de nosotros, lo tenemos en casa, lo tenemos en nuestros hogares, lo tenemos en nuestro municipio, en el occidente de Antioquia. Entonces la invitación es a que siempre estemos muy atentos y a que siempre nos eduquemos un poco con lo que está transmitiéndonos el personal médico. También si vemos que se presenta una novedad de estas, no es qué me va a decir mi vecino con respecto a los síntomas, sino que siempre acercarnos al hospital más cercano que tenemos. La invitación es a que siempre estemos atentos y de la mano del personal de la salud. Muchísimas gracias nuevamente, Juli, por este espacio y espero pues que haya sido de interés para todos. Claro que sí, agradecerle a todas las personas que nos estuvieron escuchando, agradecerle también a Cañas Estéreo por siempre estar dispuesto en ese espacio para transmitirle a la comunidad, a todo el occidente de Antioquia, porque muchos municipios del occidente nos están escuchando. Entonces invitarlos siempre a estar conectaditos, y todos los viernes vamos a estar desde de 9 a 10 de la mañana. Este programa lo estamos transmitiendo el día sábado, porque este programa ha sido muy especial y muy apetecido también por muchas personas, porque el tema de los metales es un tema que nos compete a todos. Feliz día para todos. Ese Hospital San Carlos de Cañas Gordas, un hospital con calidad y sentido social.